Hora de Cambio. En el programa Hora de Cambio ya habíamos anunciado la presencia acá en nuestros estudios de el profesor César Barrera Bazán, exdiputado de la Nación por Izquierda Unida, y del doctor Normal Quesada, exsecretario general del Partido Aprista Peruano, también diputado, creo. No. Presidente regional, ¿no? De Ayacucho, creo. Presidente regional, De sí, Ayacucho, claro. En los buenos tiempos. En los buenos tiempos. Y alcalde de Huanta, ahí, bien joven, bien joven. Donde quemaban las cosas. Cuando hacíamos buena política. Así es. Justamente de eso es lo que se trata de esta entrevista. Y a analizar si, en fin, tantas cosas de la coyuntura que ha pasado, porque no es tan ilustrativo, porque no se le da una explicación a la opinión pública de qué es lo que está pasando en el país. Y me refiero fundamentalmente a partidos con ideología, con doctrina, con línea política, con programa, pero que ahora pues ha sido suplantado por los partidos personales, los individualistas, ¿no? Los partidos que llevan nombre propio, al extremo que los símbolos de los partidos es su propia identificación de su nombre, ¿no? Keiko la K, PPK es PPK, Acuña, bueno, en fin, ¿no? O sea, daría la impresión de que en estos últimos años, unos 20 de repente atrás, el objetivo de alguien ha sido ir desnaturalizando el problema político ideológico de los partidos políticos. Tanto la izquierda como el APRA acá tiene una trascendencia histórica muy importante en nuestro país, de la época de José Carlos Mariatti, de la época de Víctor Raúl Ayala Torres, etcétera, y que de ahí pues hubo una etapa muy importante en las secuelas históricas del Perú. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Empezamos con el doctor Omar Quesada. ¿Qué explicación nos puede dar? Pues ha sido secretario general del Partido Aprista, un partido más importante del país, pero que ahora pues vemos que están haciendo los esfuerzos para reubicarse. Pero daría la impresión de que esos esfuerzos también es porque ya Fuerza Popular tiende a desintegrarse a nivel nacional. Hay un electorado que va variando, va cambiando, ¿no? A río revuelto, ganancia pescadores. Como quien dice, ¿no? Mire, yo creo que hay evidentemente una crisis de institucionalidad que no solamente afecta y está presente en el Perú, a nivel incluso de Europa comenzó con la desintegración un poco del bloque comunista, empezó un tema de cambio de nombre de los grandes partidos comunistas europeos, los bloques conocidos ideológicamente como la socialdemocracia, el socialcristianismo y el mismo socialismo, han sufrido evidentemente la irrupción no solamente de nuevas tecnologías que hacen que los partidos no sean los intermediarios entre la sociedad y el Estado, sino cualquiera ahora ya se puede convertir en un líder de opinión. Pero aquí en el Perú ha sucedido algo con la ayuda del gobierno del señor Fujimori. A partir de los años 90, en el modelo autocrático que él tenía, evidentemente era una piedra en el zapato las instituciones fuertes. Él controlaba todo, y por otro lado los partidos organizados y las mismas organizaciones. Rompió todo lo que ha sido las organizaciones populares, sindicatos con Fujimori. Y además el hecho de que en las mismas universidades hasta se haya prohibido hacer política o por lo menos interesarse en los grandes problemas nacionales, nos está pasando la factura. Ahora lo que vemos es evidentemente lo que se llama la informalidad de la economía. Se ha metido a la informalidad de la política. Los vientres de alquiler ahora son pan de cada día. Ese es otro tema que hay que tocar. Perfecto. Vamos con César Barrera Bazán. Mira, presidente del Congreso en una etapa, creo, ¿no? El día del golpe de Estado. Sí. Un día nomás, ¿no? No, hasta ese día. Hasta ese día, ¿no? Bueno, fui a parar al barco Elías Aguirre, ahí secuestrado. Pero según Fujimori no fue secuestro, sino fue una detención. En fin, parte de la historia de nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Ya lo dijo Omar. Una oleada que a raíz de la caída del
la primera experiencia socialista, digo primera porque eso va para más, se dijo que ya no había posibilidad de cambiar el sistema, ¿no? Y por lo tanto había que nacer, morir o también padecer, por supuesto, dentro del sistema de explotación del hombre por el hombre. Y eso también llegó al país, a nuestro país, pero en nuestro país se acentuó mucho más, no solamente porque nos cayó esa oleada de desarme ideológico, de millones de gente que peleaba por el cambio y la justicia social en los 5 continentes, sino que aquí también se tuvo concomitante a eso 2 hechos que le facilitaron a ese desarme. Uno, el derrumbe de Izquierda Unida, creo que lo tumbamos, somos copartícipes de ellos, que desarmó a mucha gente que quería también el cambio. Y el otro tema, el senderismo, el terrorismo, que facilitó la entrada muy horonda del fujimorismo que traía a cuestas un modelo brutal que se llamó a nivel universal por el Papa el capitalismo salvaje, nosotros llamamos el modelo capitalista neoliberal. ¿Qué nos trae? Individualismo a ultranza, el utilitarismo, ¿no es cierto? El usar al colectivo en función de intereses personales, egoístas y de pandilla. Es decir, ya no trabajar en política en función de los intereses de la sociedad y el colectivo, sino utilizar la sociedad y el colectivo en función de intereses completamente individuales. La fragmentación es parte de esa oleada. Pero no solamente eso, sino que creo que ahora ya veníamos de atrás con una crisis de la vieja república que va a cumplir 200 años. Y la vieja república ya está en crisis, ya no da para más. Sus instituciones han caído a plomo, las instituciones básicas están completamente desprestigiadas. Hablo de los poderes fundamentales, no solamente el legislativo, que es el Congreso, sino también el tema de la justicia, el Ejecutivo, que no solamente presidencia, no son ministerios, tiene que ver con los gobiernos regionales y municipales, todos están desacreditados. A eso, vuelvo a repetir, que venía de atrás, se le sumó este tema del modelo, que no solamente es económico, sino es pensamiento, sino es ideología, es cultura, son valores. Por eso la política se ha desvalorizado, pues no, se le ha desvalorizado. Hoy es la ganzúa o la pata de cabra para los intereses egoístas de depredar el Estado. La política, ahora, repitiendo a Omar, ¿no es cierto? Hay partidos, entre comillas, hechos para la educación, completamente descartables. Son ya un negocio. Hoy la política es negocio. Y lo lamentable es que se le junta la corrupción y se nos mete a todos en el mismo saco. Todos los políticos somos logreros, arribistas, oportunistas y hasta ladrones. Y eso no es cierto. Tampoco, dirían los muchachos en ese tema. Omar, pero... Y César, ¿pero esto qué significa? De todas maneras hay partidos. La gente vota por sus representantes, de repente no identificados con ellos, pero vota por ellos, pero eso no significa que está votando por la corrupción, ¿no? Bueno, por PPK, por ejemplo, votó porque pensaba que iba a haber algún cambio y resultó... La verdad es que la única forma legal de acceder al poder es a través de las elecciones, ¿eh? Entonces, lo dice la misma Constitución, es decir, las leyes de desarrollo constitucional están para eso. El tema es que para llegar en el Estado a formar, a consolidar, si se quiere, la institucionalidad, tiene que existir un sistema de partidos. Y yo, al interior del partido, discutiendo, por ejemplo, esa ley de partidos políticos es una ley antipartidos políticos, porque le pone controles más a los partidos políticos que a los movimientos independientes, que son en la práctica los movimientos en el que se juntan por el cargo que va a venir, escogen quién debe ser, ponen mucho dinero, mucha propaganda, y ahí comienza un poco la desnaturalización de la política, porque alcaldes, gobernadores regionales presos, en su mayoría sin filiación partidaria. Y el descontento y también la impunidad. Claro, pero sin filiación partidaria ahora, pero venían ya de una militancia. Pero justamente para eso. Entonces, en el Perú lo que no ha habido, nosotros no hemos tenido una tradición democrática. ¿Dónde crees que está el 30%
de esa presencia política que tenía era prehistórico. Lo que puedes decir es que sí ha existido, por ejemplo, en Chile, ¿no? Una sociedad acostumbrante de Pinochet, 100 años ya de democracia, es decir, no ha habido cultura política. Y la política ha estado tan desprestigiada desde el mismo gobierno del señor Fujimori, tan desprestigiada que, como dice el profesor César, que es un honor compartir con él una conversación de este tipo, es que la política no solamente no hay ningún incentivo de juventudes para acercarse a la política, es más, acercarse a la política o postular un cargo es más bien una carrera hacia una ladronería. Y eso no es la política. La política de los años 80 o 90, cuando peleábamos contra Fujimori, es la política de los ideales, de la lucha por la justicia social, de los principios que tú debías mantenerlo. O sea, esa informalidad de la que hablamos se ha apoderado tanto, y también los corifeos de todo este sistema antipartidos, haciéndole un daño a la democracia, que se debe sustentar sobre base y pilares fuertes, hacen mercado y tabla rasa de cualquier principio, cualquier tipo de lealtad. Ahora lo principal es el egoísmo, el individualismo. Sí. ¿Quién llega a ser? Y a veces muchos llegan y no saben ni para qué llegan. Y eso es lo trágico de la democracia. César, ¿dónde está la militancia, la simpatía, la influencia? Recordemos que Barrantes ganó las elecciones como alcalde de Lima en el año 83. Fue uno de los pocos partidos que llenó, no era el Frente de Izquierda, llenó el Paseo de la República de tope a tope en el cierre de campaña. Claro. ¿A dónde se fue? ¿Se fue al fujimorismo? ¿Se fue a las nuevas agrupaciones como la de Acuña, la de Gallardo? ¿Qué pasa ahí? Cuando hablamos de desarme ideológico, es que a la gente y a muchos de los militantes se le quebró, se le debilitó o desapareció la convicción, la certeza, la creencia, la fe en el mito. Y eso es hacer política. El golpe que recibió el movimiento universal de los pueblos que luchaban por su emancipación, liberación y cambio de justicia social fue brutal cuando cayó lo que se llama el muro de Berlín, etcétera, etcétera. La crisis concomitante a eso fue que vino el modelo ultraliberal que da la primacía del mercado. Y el mercado ahora se ha metido a la política, ¿ves? Definitivamente, es un artículo de vitrina ahora, el cómo es y el cuánto hay se ha impuesto. ¿Cómo es la nuez? Sí, ¿cómo es la nuez? Señor juez. Señor juez, ¿cómo es la nuez? ¿No es cierto? Miren, así estaba, de tal manera que ahora hasta los jóvenes creen que una de las formas de acumular riqueza fácil, inmediata en el día, es meterse a la política, ¿no es cierto? No para el bien común ni para cambiar este país por una justicia social, sino precisamente para acumular, es decir, para una suerte de rapiña, ¿no? Eso es lo que se ha impuesto, es decir, ya dije, la política ahora se le ha convertido en una ganzúa, ¿no? En una pata de cabra que abre las puertas a la depredación de las arcas del Estado. Ese es el problema. Y ahí estamos. Ahora los partidos de izquierda no somos herméticos a la crisis, ningún partido. Pero lo malo es que sobrevivimos y estamos nadando contra la corriente. Hubo un punto de quiebre, de correlación de fuerzas y de tendencias. Creo que esto está tocando a fondo y la gente está reclamando ya, ¿no es cierto?, un cambio real, que es suficiente hasta aquí el desmadre de la política, los politicastros y los politiqueros, que son realmente asaltantes de las arcas públicas, con las excepciones del caso. Antes los asaltantes eran la excepción, era una rareza, ¿no es cierto? Ahora es lo común y corriente. Antes un tránsfuga era denostado hasta por el perro de su casa y el vecino del costado, pero ahora ser tránsfuga es un honor para una gente, no antes era una vergüenza. Hoy encontramos a gente que tiene un récord, ¿no?, de una docena de camisetas y cosas por el estilo. César, eso es lamentable. Hay que adecentar la política, se necesita una política de regeneración moral también. César Valera Bazán justifica en cierta medida, y es cierto, históricamente está demostrado, la caída del muro de Berlín. ¿Y en qué se cayó? No, bueno, somos parte de la institucionalidad, incluso con los movimientos socialdemocráticos en Europa llegamos a lo que se llamó el estado de bienestar, pero también el modelo neoliberal dinamitó también esos temas, el mito de que el mercado soluciona los problemas. Prácticamente estamos entendiendo que eso
era simplemente un mito. El Estado tiene que, como decía Aya de la Torre, pues todavía, ¿no? Mira, después de cuánto tiempo vamos a pensar, el Estado tiene que ser fuerte para cumplir el rol de poder integrar. Esa era la lucha de pueblos que llamaba Aya de la Torre, ¿no? Es decir, necesitamos un Estado funcional, un Estado donde la gente valga como calidad y no como cantidad, distinto a lo que piensa el neoliberalismo. Entonces, creo que vamos a entrar, yo tengo esperanza también, imagínate, estoy en la política por eso, vamos a entrar a un proceso en que la gente reclame posiciones políticas, ideológicas, de principio más que ideológica, diremos, último, pero ¿qué cosa es lo que nos depara en el futuro? Va a estar en mucha medida en base a qué cosa es lo que eres tú, cuál es tu historia y qué cosa es lo que nos ofrece. Y para eso creo que sin duda tiene que haber nuevamente una reflexión al interior de los movimientos, de los partidos políticos. Yo decía en algunas reuniones que estaba en provincias, cómo extrañamos a la izquierda de antes, que había con quién conversar. Ahora no, ¿con quién discutes? No tienes con quién discutir. Discutes con gente que no tiene programa y no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Pero creo que para eso sí nos impone la realidad también. Lo dicen, primacía de la realidad, dicen en el derecho. A nosotros la realidad nos impone que a fortalecernos, unirnos, volver a hacer política, salir a las calles y tener una actividad sin duda de activismo político. El 3 de octubre se recordó, pocos recordaron, el golpe de Velasco Alvarado. Acá un par de años más vamos a estar celebrando el bicentenario de la independencia del país, de la república, etcétera, etcétera. Hay algunos historiadores que califican que ha habido dos momentos históricos que se quebró el país, digamos una quiebra histórica, digamos así, fue el gobierno de Velasco y después Fujimori, que cambia la estructura, cambia la situación económica, etcétera. Pero lo que hace falta ahí, recordemos que un sector de la izquierda combatió a Velasco, el APRA también combatió a Velasco. Fujimori salió elegido con el apoyo del APRA y con el apoyo de la izquierda. También hay que hacerle recordar a nuestros oyentes. ¿Cuándo habrá la autocrítica real de lo que pasó en el Perú? Porque tenemos que darle una respuesta al Perú en el 21, ¿no? Los 200 años no debe pasar desapercibido, más bien debe significar qué hubiera pasado si hubiera sido menos la discrepancia de repente entre Mariátegui y Aya de la Torre y de repente hubiéramos sido el ejemplo como lo que ha sido históricamente el Perú, ¿no? De la época pre-inca, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí, César? Mira, somos un país gobernado mayormente por regímenes militares, dictatoriales o cívico-militares, más que civiles, y eso no es casual. Aquí el militarismo tiene sus raíces cuando los militares hasta ahora creen que el último galón no es ser general, sino ser presidente, ¿no? Hoy están de cagua caída, pero siempre le late eso. Es el caudillismo, el militarismo. Somos un país que nace a esta vieja república sin proyecto de país, sin proyecto nacional. Tal vez Balta y luego Velasco son los que tuvieron un horizonte de un proyecto de país. ¿Qué es la autocrítica en nosotros, la izquierda, que combatimos a Velasco porque él nos combatió también? ¿Cuál fue el tema democrático? El pensar por la población, el pensar por las organizaciones. Y eso es el mesianismo militarista, pues. Creen que son militares, el resto tiene que obedecer sin dudas ni murmuraciones. Pero la contraparte eran los cambios estructurales. La política era importante, muy importante. Mira, yo pienso por ti, campesino, y ahí tienes tu reforma agraria. Yo pienso por ti, maestro, profesor, ya te escribí, pues ya pensé por ti, ¿no es cierto?, tu reforma de la educación. Igual, el tema democrático es muy fundamental, ese es un tema. El otro tema que llegamos a los 200 años. Y una vieja república ya no da más, y su problema se ha agravado con el modelo neoliberal, que es individualista, egoísta, que prime el mercado, el cuantes, el cómo hay, antes que ver por lo que beneficia al conjunto, a la nación. Fujimori impone una constitución,
La del 93. Ahí está la madre del cordero. La Constitución es el país que queremos o tenemos, en lo económico, político, social, cultural, educativo, salud, etcétera, etcétera. Ahí está la relativización, la subsidiariedad, la minusvalía del Estado. La Constitución que no orienta, no conduce, no planifica. Ahora, fue un error de la izquierda no participar, porque el APRA tampoco creo que participó. No, por eso, fue un error eso de repente. Claro, era convalidar, ¿no? Claro, uno ya no adivina el pasado, ¿no? Uno pretende adivinar. Pero lo analiza. El tema es que la oleada neoliberal vino con todo, definitivamente. Claro, en su momento, creo que por eso nosotros planteamos en esta etapa, en esta correlación de fuerzas, que hay que refundar la república, una nueva república, que tenga como horizonte un proyecto de país. ¿Qué país queremos? Un proyecto nacional, por favor, no lo tenemos. Uno hablan país de exportadores, países no sé cuánto. Omar ponía el ejemplo de Chile. Chile va para acá o va para allá, pero Chile tiene un proyecto, caminando, ¿no? Tiene un proyecto nacional de portales de 1830 y tantos. El Perú nunca tuvo un proyecto nacional. Tuvo caudillos que se peleaban y se arranchaban en la presidencia, caudillos militares mayormente. Una nueva república con un proyecto nacional que le dé rumbo, una nueva constitución, por favor. Esta constitución que tenemos es la madre del cordero, que permite los desmadres que está viendo ahora, que la política pública se convierte en un negocio, está desbordando la corrupción por todos los lados, y eso no es correcto. Y por supuesto, creo que tenemos las fuerzas democráticas, patrióticas, ¿no es cierto?, que tienen una raigambre nacional. Tenemos que conquistar, tenemos que construir un poder, un gobierno democrático, patriótico, de regeneración moral, porque es lo que necesita nuestro país. Una nueva república, un proyecto nacional, una nueva constitución que le sirva de sustento político y jurídico a esa nueva república, y un gobierno democrático, ¿no es cierto?, patriótico y de regeneración moral. Omar. Bueno, sí, los grandes problemas del país se tienen que solucionar sin duda con una clase política también responsable. Nosotros cuando de alguna forma se apoyó la vacancia de PPK, creímos que un modelo también descentralista del país que iba a empujar el presidente Vizcarra. Pero en los meses que está, un poco que vemos la soberbia populista en la que se ha metido. Y está más peleando, pensando y diciéndole al pueblo de que el referéndum es la panacea de todos los males del Estado, cuando la verdad es que va a pasar el 9 de diciembre y el referéndum no va a solucionar nada. Parece que de ahí se va a bajar, se va a caer de la nube el presidente Vizcarra, y se van a caer también todos aquellos que están aplaudiéndolo, y el Perú, que tiene muchos sobones cuando están en el poder, tendrán que un poco marcar distancia. Entonces, aquí hay una situación absolutamente clara. Las instituciones, hay que hacer un esfuerzo, creo que en lo más inmediato, en que las instituciones tengan un respeto por lo que ellos mismos llaman la institucionalidad democrática. Es decir, no podemos tener un presidente que en cada discurso que da se le ha agarrado contra el fiscal de la nación. Para empezar, 1, 2, no muestra el nivel y la altura que un presidente de la República puede mostrar o está llamado a mostrar. Arrinconado en el Congreso, Fuerza Popular, diezmado, como cuyo en tómbola por todos lados, le piden un diálogo, y lo primero que dice el presidente es: no, ustedes me han insultado, me han tratado mal. Y todo. Esas discusiones, creo que hay que elevar el nivel, y el presidente de la República está llamado a entrar por la ventana, es cierto, ¿no? Pero está llamado a gobernar. El dólar ha subido a 3.36, 3.37. Los exportadores están pegando el grito al cielo. La reconstrucción del norte está en un 10-15%. El gobierno nacional del señor Vizcarra ha ejecutado apenas, y va a terminar de ejecutar, 60% del presupuesto nacional. Y ni hablemos de los mercados. Y lo primero que ha hecho ha sido, después de que el Tribunal Constitucional ha derogado la ley Mulder, le ha autorizado 30 millones de soles a los grandes canales de televisión. A RCR no le llega casi nada. ¿Me entiende? Ni la tarjeta de Navidad, ni la tarjeta de Navidad. La gente le ha hecho propaganda como si fuera
realmente un daño la ley Mulder a los medios de comunicación pequeños cuando le han estado haciendo el negocio a los grandes canales y los grupos de poder que son los que te ponen y te quitan autoridades cuando ellos quieren, como lo han hecho en la Municipalidad de Lima. Y encima de eso, dicen, lo más trágico es de que ponen lucha contra la anemia, 30 millones de soles a los grandes medios de comunicación. Es decir, nos están metiendo o vendiendo gato por liebre y hay que tener por lo menos el esfuerzo de ir esclareciendo en la ciudadanía estos temas. César, 2 preguntas puntuales. En las movilizaciones ya no se ve a los partidos de izquierda, o poca militancia. Al APRA menos tampoco no se le ve en las grandes movilizaciones de las coyunturas políticas, ¿no? El jurado nos ha quitado la inscripción. Somos un partido no inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo podíamos ir a un proceso electoral? Se nos meten, así está la democracia. Pero eso yo lo veo a veces en la Plaza San Martín, suplantados por los colectivos, por las ONGs. Y prácticamente las ONGs tampoco van gratis, pues no, ellos reciben financiación, ¿no? Pero ¿por qué a veces? Qué fácil hacer política así y militar bastante con... Así es, esa era la pregunta. Que, con el vientre lleno y el bolsillo por supuesto, con sueldos pero incalculables, porque entre ellos mismos se rinden cuentas, ¿no? Y la otra pregunta es, relacionado a esto, antes que entren ustedes, hemos dialogado con un dirigente nacional del SUTE, y nos explicaba de que a través de un decreto supremo han suspendido toda la negociación colectiva a nivel nacional. La pregunta es, si este tema no lo soluciona Vizcarra y está más preocupado en el referéndum, una vez que pase el referéndum, como lo ha dicho Omar, en enero la gente va a estar en las calles, porque al presidente le gusta viajar mucho, pero ahí no va a haber gente que lo aplauda. Ahí va gente que le va a exigir el aumento del pliego de reclamos, ¿no? O sea, la convulsión política del próximo año va a polarizar más el país. Mira, hay que levantar la fondo y ver qué es lo que realmente está en juego. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué intereses están moviendo? Vizcarra no está solo. Vizcarra ha optado, ¿no es cierto?, por ser ahora el representante político del poder, no solamente mediático, el poder económico. La Confieb y todo lo demás, y los medios concentrados de información están tras de él. Él no es un Vizcarra, tiene una estrategia indudablemente. ¿Por qué? Porque los grandes medios y los grandes grupos económicos, el Confieb, que antes eran pro-fujimoristas, dejaron el fujimorismo, porque ya no le garantiza nada, absolutamente nada. Y el poder mediático y el poder económico es tan grande que efectivamente en 15 días o 20 días nos impusieron un alcalde. Antes no lo conocía nadie, ese señor Muñoz, dicen que se apellida, ¿no? Sí, Muñoz, más allá de Miraflores. Invitado en Acción Popular. Invitado en Acción Popular. Militante de Acción Popular. Pero que ha generado una crisis ahorita interna. Por supuesto, porque creen que bueno, en fin, pero es cosa de ellos. Pero ahí está el poder económico. Mira, el grupo que nosotros conocemos, El Comercio, no es solamente un periódico, es ¿qué cosa? Minas, petróleo, gas, AFP, construcción, pesca, es todo. Esos ahora, tú ves cómo empapelan los kioscos en favor de Vizcarra. Muy bien, ¿vamos a ir al referéndum? Por supuesto, pero ¿qué va a resolver el referéndum? Ni siquiera el tema electoral, de política electoral. Ni siquiera eso, el tema de que si van a ser reelectos o no resuelve el problema de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Mientras esto ocurría arriba y los grupos económicos y mediáticos cambiaban de voceros políticos ahora al gobierno y desechaban al fujimorismo, ¿qué es lo que estaban haciendo? Una ley pretendida de hidrocarburos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Miren ustedes el tema de la pesca también. ¿Qué más? El tema de los trabajadores, negociación colectiva. De tal manera que al día siguiente... El bonito llegó a costar los 12 soles en el pesquero. Imagínense, al día siguiente de esto, nosotros, una consulta es una consulta, hay que votar por ella seguramente, pero no resuelve los problemas fundamentales, ni siquiera del legislativo del Congreso, ni siquiera de los partidos políticos, ni siquiera en realidad de fondo nada.
Pero al día siguiente le vamos a pedir cuentas, señor, y el salario, y el tema del modelo primario exportador, que dijo que lo iba a cambiar, y el tema de los trabajadores, y el tema de tantas cosas que están pendientes ahí. Oye, aquí se la están llevando otros para otro lado, mientras nosotros estamos distraídos viendo que efectivamente que vayan a la cárcel los que tienen que ir, los corruptos tienen que pagar. Aquí no podemos... Esa es parte del problema. Es parte del problema, es expresión de la crisis que nos ha impuesto la tragedia de la vieja república y el modelo pues inaugurado por el fujimorismo, ¿no? Omar. Bueno, yo creo que debemos reflexionar la actuación del mismo señor Vizcarra, hacia dónde nos está llevando. Está poniendo en peligro la estabilidad democrática del país y creemos que aparentemente nervioso por el tema Lavajato. Así es de que, ¿por qué tanto interés en sacarlo ese fiscal Chávarri? O sea, ¿cuál es el interés concertado, concertado de todos aquellos, PPK, y es más, han dicho que se han reunido Alan Wagner, PPK, el señor Vizcarra, y seguramente la prensa va a ver esta situación. Hay que investigar por qué se reúnen con el primer implicado en Lavajato, que es el señor Vizcarra y compañía, con PPK, etcétera. Es decir, ponen en entredicho todo el tema de institucionalidad, una jalada de mechas entre ellos mismos, propuesta y promovida también por el gobierno. Quieren tomar el Ministerio Público. ¿Para qué? ¿Quieren ocultar los problemas? Señores, dejemos al Poder Judicial que haga su trabajo, bien o mal. Sus resoluciones podrán ser discutidas seguramente, pero es el Poder Judicial. Y el Ministerio Público, que es un órgano constitucionalmente autónomo, lo dice la Constitución, el presidente no puede estarle sacando las castañas del fuego para uno y metiendo al otro lado en problemas. Creo que necesitamos esa situación. Esperamos vernos después del referéndum para ver que la situación, cuando pensaban que todo iba a solucionarse, va a agudizarse. Y realmente, y ratifico y creo que el señor Vizcarra ahora es rehén y secuestrado de los grandes poderes económicos, mediáticos de la República, que toda la vida han esquilmado al pueblo en beneficio de ellos. Bien, muy agradecido por la visita. César Barrera Bazán, muchas gracias por la visita, y también a Omar Quesada. Habrá oportunidad para seguir dialogando sobre estos temas. Supuesto, creo que recién empezamos. Sobre el tema de la corrupción, sobre todo, y por qué Chávarri, por qué los cuellos blancos y todo lo demás. Así es. Hay varias lecturas sobre ese ¿no? tema. Así es. Omar tiene una, yo tengo otra sobre eso. Por supuesto. Que se vayan todos los corruptos. Que se vayan todos los corruptos y corruptas, como dicen las ONG. Lo peor es la impunidad, y contra eso hay que pelear, ¿cierto? Venga de donde venga. Ese es el tema. Bueno, muy agradecido por la visita de nuestros invitados. A nombre del programa Hora de Cambio, que se transmite por la red de comunicación regional, habló para ustedes Alberto Castillo Cabrera. Buenos días. Hora de Cambio.